Hola, buenas noches, bienvenidos nuevamente a Uno más Uno, un programa más de este ciclo que viene abarcando diferentes temas. Hacer un rápido repaso, los inicios, el comienzo, que tuvieron que ver con temas que se relacionaban con la gastronomía, todo lo que tiene que ver con la nocturnidad, también la faz comercial, como fueron Carlitos Bella y Luis Núñez. Abordamos también lo que tiene que ver con el deporte y la educación con Susana Broto, temas que hacen a la fe, a la religión, con el pastor evangélico Marcos Felipe, lo que tiene que ver con el arte y la política, recientemente con Martina Barraza. Y hoy un programa totalmente diferente. Vamos a abordar un tema que tiene mucha relación con el desarrollo de nuestra comunidad, como es el campo. Y para eso contamos con la gratísima visita de un productor rural dedicado a la agricultura, a la ganadería, al transporte también. Y me da mucho placer presentarlo y saludarlo a Alejandro Lecointre. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Bienvenido a Uno más Uno. No, gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta y bueno, tratar de contar mi experiencia en este rubro. Seguramente. Y bueno, cuando nosotros empezamos a averiguar, un poco a preguntar acerca de tu vida, tus cuestiones, más allá de que acá es una localidad que obviamente nos conocemos todos, el primer ítem que destacan sobre vos es la generosidad, generosidad con tu familia, con tus amigos, con tus empleados. Debe ser lindo que destaquen eso, ¿no? Sí, a mí yo siempre creo que uno lo que da siempre viene mucho más. Entonces es muy agradable y grato, o sea, hasta gente que a veces yo no me acuerdo que a lo mejor fue mínima la ayuda, pero que te lo recuerdan y eso para mí es una satisfacción enorme. Tu vida, obviamente, como presentamos el programa, relacionada íntegramente al campo, a pesar de que, bueno, una vez tuviste que venir y abandonar, pero el mundo, tu mundo es el campo. Sí, o sea, nací en General Madrid, me crié en el campo, hice toda la primaria en San Jorge, porque es una localidad que está muy cerquita del campo que pertenece a la Madrid, pero y el secundario lo hice acá en General Madrid, que ahí, bueno, fue un cambio grande, porque en el campo nosotros, y nadie en eso, no teníamos televisión, o sea que los chicos, compañeros nuevos, hablaban son cosas que uno se acuerda, ¿no? De que hablaban de dibujitos, que yo ajeno, no conocía ninguno. Pero bueno, fue un grupo de chicos muy buenos que me hicieron sentir cómodo y bueno, hasta que uno se adaptó a los nuevos compañeros. Después la secundaria hice 2 años de economía y bueno, no era una cosa que, si bien me gusta, pero bueno, no me gustaba tanto estudiar y ya me empecé a dedicar en un principio al campo y después a la parte comercial, porque el campo no era mucho, entonces había que lograr ingresos de otra forma y estuve en venta y compra y venta de hacienda unos años, primero como empleado, después como patrón, digamos, hasta que más me dediqué a la producción. Y qué bueno que tu medio de vida sea tu cable a tierra, porque el campo es tu mundo, ahí es donde vos te sentís feliz, realizado, vas todos los días. Sí, para mí lo hago con realmente mucho placer y bueno, es una frase ya media trillada que cuando uno encuentra hacer lo que le gusta ya no es más trabajo, ¿no? Exacto. Alejandro, ¿y cómo ves el aporte del campo a comunidades como General La Madrid? Bueno, en localidades como esta, digamos, la generación de riqueza es casi totalmente del campo, que no es bueno, porque hay otras industrias que en espacio mucho más reducido ocupan muchísimo más gente. Pero también en este país que es muy cíclico, ha pasado que ciudades como Suárez, que tuvieron en su momento Adidas, bueno, después fue teniendo otros nombres, cuando esas empresas caen,
la ciudad sufre muchísimo porque pasan a lo mejor no me recuerdo bien, pero creo que tenía 5.000 empleados y pasó a 1.500. Entonces, y no es toda gente de Suárez, vienen gente o sea, cuando se crea una industria importante, viene gente de los alrededores y después se crea un conflicto más grande del beneficio que en su momento, ¿no? Hay algunos temas que tienen que ver con el campo que estaría bueno tocarlos, y qué bueno que vos que estás abocado full time a esa tarea. Por ejemplo, es una época donde se habla mucho de grietas y ese tipo de cosas. ¿Por qué crees que entre lo popular y el sector rural hay tantas diferencias, teniendo en cuenta que lo que parece o sucede es que se necesitan unos a otros? Sí, a veces cuando yo escucho personas que dicen, yo doy trabajo, sí, pero digamos, uno da trabajo porque lo precisa. Y bueno, es una sociedad, está la persona que precisa trabajar para vivir y uno precisa que le hagan los trabajos para desarrollar la actividad, o sea que es totalmente dependiente uno del otro, ¿no? Claro, y la pregunta era esa específicamente, ¿por qué crees que hay tantas diferencias y tantos resquemores entre un sector y el otro? Yo creo que ante el fracaso total de la política, porque del año 83 hasta ahora, unos estaban más, otros menos, pero la política fracasó totalmente, entonces hay que generar estos grietas, estos problemas para distraer a la gente y que no se dé cuenta que realmente fueron no la política, los malos políticos los que nos han llevado a esto. ¿Vos crees que otro de los por ahí comentarios que de alguna manera, y te lo pregunto a vos que sos un defensor, ¿no? Y que para que nos saque de esas dudas está bueno, el sector rural que por ahí ocupa gente no registrada y demás, si bien es cierto que pasa en todos los órdenes, hay gente que hace las cosas bien y de las otras, pero el campo está apuntado en ese sentido. ¿Qué tenés para decir vos al respecto, siendo alguien que se ocupa de eso? Depende de las zonas también. Si uno va al norte, hay mucha gente en negro, pero está en negro el empleado de negocio, la persona que ayuda con los quehaceres del hogar, o sea, sí, no está previsto rubros, pero se todo. Entiende que el campo, al ser más poderoso, Ahora, más pudiente... si vos me decís, en el medio que damos nosotros, en General La Madrid, en la provincia de Buenos Aires, es totalmente mentira. Porque las estadísticas te lo muestran, o sea, hay otros rubros pero... ¿Puedo decir que es un mito? Es algo que la gente dice y repite, igual que el tema de la retención del cereal y todo eso, la gente lo repite y no tiene idea de lo que es. O sea, es el depósito que tienen los productores para guardar el cereal. Y el cereal se cosecha cada variedad una vez por año. Y después tiene que durar 12 meses, porque uno todos los meses tiene gasto. Y a veces un poquito más porque hay años que no se cosecha o se cosecha muy bajo, entonces... Vos decís que hay que ir administrando las ventas. Claro, si uno no administra se funde, porque el único que gasta sin reponer es el Estado, porque digamos, es con impuestos. Uno no debe tener mercadería para vender para todos los imprevistos, ya sea económicos o climáticos, ¿no? Que, a propósito de eso, de almacenamientos y demás, está muy de moda la práctica y bueno, el vandalismo acerca o con los silobolsas, que es donde se almacenan los granos, bueno, los productores agropecuarios. ¿Eso a qué crees que se debe? ¿Es algo en general ideológico, es político, algo vandálico, no, político? O sea, sería degradar mucho la política, o sea, son gente, o sea, delincuentes que usan la política para hacer estos vandalismos, porque no se beneficia a nadie. O sea, porque cuando se vende ese cereal, el Estado
se queda mejor con un 30, 40, 50%. O sea, se perjudica al productor, se perjudica al transportista, al que hace la comisión. O sea, es una pérdida de valor enorme a toda la cadena. Y no ha pasado solamente con eso. A nosotros nos han extorsionado en el transporte. Y acá en La Madrid, como si no hay empresas de transporte grandes. No sé si vos te acordás de esas situaciones. Sí, pasó en productores, ¿no? Hace no demasiado tiempo que hubo una especie de... Sí, bueno, en productores pasó, ¿no? ¿A eso te referías? Claro, porque era un lugar que había varios camiones. Exacto. Después, en un momento, apoyado por el sindicato... Eso te iba a preguntar, ¿la presión que vos decís tiene que ver con el sindicalismo? Sí, las extorsiones son del sindicalismo. O sea, yo personalmente... han venido en otra época, o sea, hace 7, 8, 10 años atrás, a decirte, no, usted tiene una deuda, no va a poder viajar, son 30.000 pesos en 10 cuotas de 3.000. Todo mentira. Y vos, entre el apriete, la duda, que no te dejan trabajar, que no podés ir y accedes. También pasaba con la FIP, que en un momento te mandaban juicios perdidos, pero de muy poco dinero, y también una extorsión. Es terrible lo que, o sea, y además lo has escuchado, esas grabaciones que salieron hace poco a una señora que la extorsionaban con el transporte, sí, que le pedían, que le fueron a la empresa. Después tuvimos una persona que quería crear un sindicato que decía que no, o sea, no podíamos cargar, no podían venir camiones de afuera a cargar, ni tampoco nosotros ir a cargar a otro lado, cuando eso, la libertad de trabajar está en todos lados. Y esa persona que la mandaba el sindicato camionero terminó matando a una persona en Pringles, está preso, que era una persona de... No sé si tenías conocimiento de eso. Sí. Sí, inclusive hubo transportistas de acá que sufrieron algún apriete. No, tiros. Exacto. Por eso, digamos, son prácticas mafiosas que nadie tendría que estar de acuerdo con eso, ¿no? Otro tema muy actual tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas que quiere por única vez implementar el gobierno. A vos no te va a alcanzar, pero ¿qué opinión tenés al respecto? Es una medida simpática desde el punto de vista que una gran mayoría de personas se pone contenta o le parece que está bien cuando se le saca dinero a los que más tienen. Y en realidad, si uno conoce de impuestos, eso ya está todos los días. El que más tiene, más paga impuestos. Y el efecto que se logra es a favor de los malos políticos, porque van a tener un dinero para hacer política, y en contra de la gente que quiere trabajo. Porque eso espanta a la empresa, por eso vemos tanta gente que se quiere ir a Uruguay, que se quiere ir a otro lado, y nadie va a querer, o sea, además un dinero que estaba para invertir y que no va a poder invertir, porque una cosa por ahí es tener capital y otra cosa es tener ese dinero disponible para pagar este impuesto. Sí, se habla que bueno, lo recaudado va a ser destinado a paliar los efectos de la pandemia. Sí, así sea para, o sea, los fines que eligen los políticos siempre son nobles. Vos lo escuchás y decís los pobres abuelitos, los chicos, ¿viste? Pero después defienden a otros, digamos. Entonces, la pandemia, sin entrar pues no me interesa entrar mucho en la grieta de este gobierno, con la pandemia nos defendía bárbaramente mientras no llegó el virus. Cuando llegó el virus, ha hecho desastre, lamentablemente, y no se habla más. O sea, cuando más habría que hablar del problema que tenemos con la cantidad de fallecidos que hay todos los días, yo me acuerdo, periodistas decía, un muerto es un disparate, y estamos hablando de 400, 500 muertos por día, que es muchísimo, que no tiene la culpa el gobierno. Pero, o sea, estuvo mal arrogarse y compararnos con otros países que hoy están mejor que nosotros, porque el virus ataca distinto según la sociedad, creo yo, según el comportamiento, no depende tanto de un gobierno. ¿Qué debió haber hecho el gobierno según tu criterio? Ser más humilde. Yo no digo que las medidas están mal. Yo sí creo que no podemos tener tanto tiempo de
confinamiento, porque no tenemos margen económicamente, se está muriendo mucha gente de otra cosa, porque no se hacen los chequeos, porque le da miedo atenderse, o sea, lo estamos viendo mucho en la Madrid. Pues sí que los datos no son reales. Y hasta ahora no, por lo que he ido pasando, por ahí aparecen 3.000 muertos, también dice que es un beneficio económico tener más muertos, eso no lo sé, pero sí es raro que se te pasen 7.000 muertos en 15.000, no en 1.000.000 de muertos, ¿no? Sí, se habla de un defecto en la carga y demás. Sí, es rarísimo, porque vos hoy pagás un impuesto y a los 2 segundos ya está cargado online en todos lados, ¿no? Vos jugás la quiniela y es raro que... Pero pasó en varios países. Sí. Alejandro, volvemos al tema que tiene que ver con el campo. Tu vida tuvo algunos encontronazos, como por ejemplo también aspectos que hemos podido recabar. Te marcó mucho la tragedia que sufrieron tus tíos. Sí, con los tíos nos criamos juntos, o sea, las anécdotas serias eran con papá y mamá, y las demás de broma y joda, digamos, eran con mis tíos, que eran 2 personas muy abiertas y muy particulares, ¿no? Eso fue en 2008, en marzo, el accidente fue un día 29, y son personas que yo extrañé mucho porque yo... un poco en la historia de la familia, porque tienen mucha memoria, siempre hablan, pero sí. Y digamos, yo iba... Personajes realmente bárbaros, que gustaban mucho de algún hobby que tenía que ver con hípicas y demás, recordados por ese... Sí, te voy a contar una anécdota muy pequeña a los tíos, ¿no? Uno, tío Jorge, normalmente, yo a los 12 años vine a hacer la secundaria acá. 12 años, 13, los domingos ellos venían a cenar a los Moreno y me traían. Era un poco la excusa traerme y bueno, no, en una pensión que estaba. Y siempre me daban un dinero, ¿no? Y siempre decía, esto es para mujeres, ¿eh? Dice, para libro y cuaderno están los padres, ¿viste? Con 12, 13 años, ¿viste? Sí, pero siempre esas cosas, ¿no? Sí, bueno, sí. Y después... El Falcon de los hermanos Lecointre era... Sí. Algo que... muy de la Madrid, ¿no? Sí, además eran unas personas que nunca tuvieron problemas, que eran también un poco de ahí viene la parte, como decís, siempre de dar una mano, de no dejar... nosotros nos quedamos, en la época yo era chico, 12, 13, 15 años, 20 también, era común que andaban crotos, que eran personas que andaban, digamos, en la calle, ¿no? En vez de vivir en la calle en Buenos Aires, vivían en la... Sí, por los campos, por las vías. Y no era un mérito, pero es decir, cuando venían los crotos al campo, que ya había 3 o 4 que siempre venían, se quedaban 10 días, 15 días, un mes. Se quedaban ahí, la comida, todo. Siempre comían con nosotros. Y eran personas con historias muy particulares, todos normalmente problemas. El clásico linchera, ¿no? En linchera, sí. En realidad croto, ¿sabes por qué se llaman crotos? ¿Por qué se llaman crotos? Porque en un momento el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires se llamaba Croto, de apellido. Y fue una situación muy mala que salió mucha gente de linchera a la calle o al campo así, entonces se les llamó Croto por eso. Por el ministro de Economía de esa época, sí. Que bueno, una mala gestión hacía que la gente tuviera que salir, bueno, cosa que por suerte no se ve más hoy en día, por lo menos en los campos. Sí, hoy son más urbanos. Hoy es todo más urbanizado. Y después, bueno, ya que tocaste el tema de accidente, o sea, el primer accidente que yo sentí mucho, que era una persona que yo apreciaba mucho, era Rodolfo Yeri, el papá de Diego. ¿Viste? Siempre, bueno. Después fueron, lógico, mi papá, mis tíos, y bueno, después cuando viene el accidente mi hija, se me borró todo eso y pasó a primer plano, digamos, esa situación. Claro, sin duda. Alejandro,
Tenemos acá como recurso en este programa, que ya lo habrás visto, y bueno, vas a hacer la excepción, gente que tiene un mensaje para compartir con vos y nos gustaría compartirlo juntos. Te quiero mucho, papá, y muchos besos. Muy bien. ¿Y Alejo? Papá, te quiero mucho y te quería decir que te doy un beso grande y que te cuides. Eso, ¿cómo es? Eso es oro en polvo, ¿no? Como decimos habitualmente. Bueno, Guardaron el secreto, ninguno me dijo nada. hicieron el trabajo bien los chicos, Sí. con la familia hicieron un buen trabajo. Bueno, pasamos, si querés, tocamos un poquitito tu militancia, la parte política. Hasta el 2015 fuiste el presidente de la UCR acá en General Madrid, después entraste en la gestión de Martín. ¿Qué te llevó a militar en política? Siempre, o sea, yo tuve varios años, tuve 4 años de concejal. Siempre uno tenía la idea o tengo la idea de querer aportar cosas que uno cree que pueden servir para la sociedad. Todos los reclamos políticos que he hecho yo y que hago permanentemente nunca son a nivel personal, son a nivel de la sociedad. Por el bien común. Sí, yo nunca voy a protestar, digamos, por algo que me afecte a mí personalmente, no voy a hablar de eso. Siempre trato de problemas solucionables, de aportar, de que cuando hay un problema, qué solución yo creo que se puede hacer. ¿Eso es lo que te lleva a la militancia, a la participación? Sí, como, por ejemplo, yo qué creo ahora, ¿no? A mí me da la impresión que la política, en vez de servir, se han servido de la política. No todos, siempre hay excepciones, ¿no? Y en esta situación tan difícil, yo creo, y además que lo han hecho otros países, como Italia, como Uruguay, es decir, no podemos tener la cantidad de senadores y diputados, sobre todo diputados que tenemos. Yo creo que en comunidades como la Madrid, los concejales que vienen, porque los que están ya, digamos, es un derecho adquirido, pero los que vienen deberían ser gratis, porque ya fueron gratis, y capaz que eso favorecería a la política, porque realmente entraría las personas que tienen la vocación. Yo no digo que los que están no tienen la vocación, pero también un ingreso que es importante para lo que es Sí, también el hecho de por ahí trabajar ad honorem puede sonar algo demagógico. Sí, pero mira, yo una de las, o sea, cosas, no es que me molestan, pero vos cuando sos concejal y tenés un ingreso, que la gente lo sabe, tenés mucha gente que viene a pedirte plata, que la luz, que bueno, antes era más fácil la luz, ahora no, es re complicado. Todo. Pero yo creo que sería mucho más genuino y el que es concejal y es empleado municipal, que siga, porque viste, cuando sos empleado municipal vos tenés que dejar el cargo mientras los 4 años, bueno, Claro. que siga haciendo su trabajo, con permisos especiales, como puede tener, que sé yo, un bombero que trabaja en cualquier lado, y si hay un incendio y deja el trabajo que lleva, ¿no es cierto? Pero yo creo que la política debe tener mucho menos gastos, porque es gran parte del problema que yo creo que nosotros tenemos. Esos fueron los motivos que te llevaron a militar en política y hoy no estás tan metido en política. ¿Qué fue lo que te llevó a decir hasta acá llegué o no soy tan intenso con la militancia? Hay mucha desilusión, digamos, de la política, porque en cierto momento hubo muy buenos proyectos para generar trabajos y yo siempre soy de la idea de generar trabajos de pequeño emprendimiento, de 10, 8, 5 personas. No me interesa, como yo hablamos al principio, los grandes emprendimientos de mucha gente y de gente de afuera que
que en un momento parece bueno y después termina perjudicando. Y bueno, pero la política no entendió eso, o sea, además no había que poner nada. A mí me molesta mucho que los huevos vengan de Entre Ríos, que los pollos también, o de monte, o cuando tenemos todo acá, o muchas cosas más que se podrían producir acá. Y yo no estoy hablando que una persona ponga 10.000 gallinas, estoy hablando de un montón de gente que tenga y gente que ya está en el rubro que a lo mejor cría 100 gallinas y bueno, pasarlo a criar 2.000 o 1.500. Yo creo que eso es lo privado, pero también precisa el empuje político institucional, digamos. Lo que también te desilusionó es la realidad de General La Madrid. Sí, yo, digamos, he estado en desacuerdo que en algunos aspectos de cómo se han manejado los presupuestos, ¿no? Tenemos una salud para mí, que está mal decirlo a lo mejor, un poquito sobredimensionada, porque tenemos muchos intendentes médicos y se han, o sea, con buena intención, sí, no me cabe duda, pero a veces una atención de salud que no sea más regional me considero yo, sin ser un experto en el tema, ¿no? Que no debería a lo mejor querer atender todo acá. O sea, a lo mejor el tomógrafo, que es muy costoso, que es bárbaro, que está bárbaro, pero sí, como que es demasiado, o tendríamos que combinar con Suárez, con La Prida, con Deró, en tener, y yo creo que habría que dar abocado un poco más a lo mejor a las personas que se hacen diálisis, a tratamiento oncológico, que se puede hacer un poco más acá porque es muy tedioso para esa gente, además de tener ese problema, tener que viajar, ¿no? Como uno tengo amigos que se hacen diálisis y es terrible. Sí, sí. Alejandro, para todo lo que vos has hecho en materia de tu trabajo, de tu crecimiento, de lo político, una gran contención familiar. Sí, siempre, sí. Siempre, y yo he logrado, digamos, hemos logrado una familia composé, dijo, es un francés que vino, que es un pariente muy lejano, hace 3, 4 años atrás, cuando nos presentaba a sus amigos, familia composé, o sea, los hijos de mi mujer, los míos. Ensamblada, como se dice. Ensamblada, que se dice acá. Los míos, los tuyos y los nuestros, ¿no? Pero ha sido muy bueno y como también, o sea, los chiquitos estos, que viste en una edad ya grande, que más que yo tengo que aclarar, no soy el abuelo, vos estás medio parecido, ¿no? Sí. Es mejor no hablar de ciertas cosas, decía Luca Prodan. Pero también yo veo que digamos, te rejuvenece. Sí. Sí, te dan un baño de frescura. Sí. Que bueno, te pone en carrera de vuelta, capaz que te carga las pilas. Uno tiene más ganas de dormir en un momento que está con ellos, pero es más fuerte. Es más fuerte eso que a pesar de la pequeñez, tienen muchísima fuerza. Sí. Y el apoyo de mi mujer, ¿no? Que ha sido muy importante en todos mis últimos años. Seguramente. Ese cofre también es otro de los recursos. Nos gustaría que lo agarres, que hay una sorpresa para vos ahí. Ahí vas a ver una foto, creo. Sí. Y también hay algo que te escribieron que nos gustaría mucho que compartas con la gente que nos está mirando y que lo leas en voz alta. ¿Me va a chequear primero? Sí. Papá, gracias por enseñarme desde muy chica el valor de las cosas, lo que era amar incondicionalmente, ser bondadoso con otras personas sin esperar nada a cambio. Y lo más importante, que me remarcaba, ser humilde y buena persona.
Recuerdo cuando tenía 6 años plantamos juntos cientos de árboles en el campo. Hoy en día los veo y siento una felicidad enorme al saber que hay algo nuestro y para siempre. Valoro mucho tu sacrificio, días, noches y años de trabajo para darnos las mejores oportunidades. Josefina. Sí, este fue el anteúltimo día del padre, en la foto esta. Sí, y bueno, y fuerte lo que te escriben también, ¿no? Donde seguramente para motivar eso, bueno, tu impronta como papá ha estado presente. Sí, yo realmente las disfruté mucho con sus distintas personalidades de cada una. Cuando me divorcié, ellas eligieron vivir conmigo y bueno, fue realmente muy bueno. Realmente lo pasé muy bien, nunca fue una carga y bueno, también tuve una ayuda invalorable de Gladys, que fue como siempre de la familia para con las chicas, ¿no? Y conmigo. Alejandro, con tu experiencia, bueno, este programa procura dejar un mensaje a la juventud. ¿Cuál sería el tuyo? En este momento que se está hablando mucho de irse del país, yo creo que no es bueno. O sea, tengo primos, hermanos que se han ido, no lo están pasando mal, pero siempre, por más que uno viva en Nueva York o París, digamos, extraña la Madrid o el lugar que uno es, ¿no? Yo creo que lo que uno creo que de lo que está mal hay que lucharlo de adentro, porque yo creo que tenemos un caso muy cercano de Venezuela, que se han ido cerca de 10 millones de personas. O sea, son 10 millones que querían una Venezuela mejor. Y están todos afuera, entonces de afuera no lo van a No van a lograr. contribuir para una Venezuela mejor. Claro, si estuvieran, también es terrible lo que pasa, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esperemos que nosotros como sociedad podamos no caer en esa situación. Para los jóvenes por ahí que no les es tan simple conseguir trabajo, ¿ves en el sector rural, en el campo, una buena posibilidad hoy en día? Sí, hay que... por ahí les tiene que gustar, pero también además de gustarle, hay que... o sea, la buena voluntad no sirve. Yo quiero trabajar. Es decir, ¿qué sabes hacer? Y vos decís, bueno, también si es mi primer trabajo, nunca trabajé. Pero bueno, si uno le gustaría trabajar en un taller, decir, bueno, voy a hacer un curso de soldar, Tener de ciertos electricidad, conocimientos. dentro de lo que a uno le gusta. Y en el campo hoy... Sí, es a mí me importante pasa. porque es muy tecnológico también. Es muy tecnológico y hay mucho más tecnología de la que podemos usar por una cuestión de costo, pero a mí me pasa que Y también de quien la sepa manejar, ¿no? yo De mano de obra trabajé especializada. siempre con tractores, con esto, lo otro, en otro momento andaba, y hoy subir en alguna máquina no puedo subir, porque digamos, no sé cómo funciona un GPS o cosas, pero es muy interesante. El campo, los sueldos terminan siendo buenos dentro de la situación general porque no se gasta. Una, porque no tenés la posibilidad. Porque vos si trabajas acá, decís, bueno, si querés tomar cerveza, la tomás en el campo, pero el costo es mucho menor que ir a un lugar, ¿no? Pero independientemente de eso, normalmente la comida está, entonces el sueldo te queda para vos. Vos, en la ciudad, el sueldo, cuando llega a fin de mes ya lo gastaste. Claro. No es una... Y hay, o sea, según el trabajo que se haga, pero hay buenos sueldos. Dentro de la miseria que hay hoy, que no hay ningún buen sueldo, ¿no? No, sin duda. No es que las cosas sean caras, sino que se gana poco. Exacto. Algo así. Para ir cerrando, todas las personas tenemos algo que nos gusta mucho. A vos el campo, lo hemos dicho.
tenemos hobby, vos no sos la excepción. Nos contaron por ahí que sos un amante de los cuchillos y ese tipo de cosas antiguas. Sí, de las antigüedades en general, pero en particular, y dentro de lo que bastante sé, es de marcas de cuchillos antiguas. Tengo todos los libros que hay, que no son muchos, digamos, en el país no hay más de 8 o 10 libros. Y bueno, origen de la marca, cómo fue, cómo pasó, de muchas. ¿Y eso por qué te surge? No sé, pasó hace, qué sé yo, 15, 20 años, 20 años tal vez, sí, que empecé A interiorizarte de eso. ¿También fabricás? Sí, fabrico, hago algún cabo, cuando tengo tiempo También como cable a tierra, como esparcimiento, ¿no? sí, sí. A veces llega un momento que, sí, ¿para qué? O sea, porque tengo muchos, demasiados cuchillos y bueno, pero sí no sé tanto de platería, o sea, de plateros conozco plateros, pero de hojas de cuchillo y Es tu... como, o sea, los cuchillos casi todos son de 1900 y los importados. A 1930 y pico, o sea, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, no entraron más porque las fábricas, que eran francesas, alemanas o inglesas, empezaron a fabricar cosas para la guerra, no armas. Y después de la guerra se prohibió el ingreso para dar un apoyo a la industria local y bueno, entonces que surgió Tandil, la movediza con Carlos Allende, que era el dueño. Pero bueno, vos lo tenés como para cuando Sí. hay un poco de tiempo de sobra, Sí, me gusta leer dedicarlo a siempre, eso. leer o mirar o, digamos. Alejandro, para cerrar, ya en los tramos finales de esta entrega de Uno más Uno, te agradezco profundamente que nos permitas o me permitas tocar este tema. Lo hablé previamente con vos. Bueno, tu vida lamentablemente ha sido atravesada por una tragedia que vos hiciste mención hace un ratito en el programa. Y bueno, también en el programa hemos hablado, y lo quiero unir, bueno, de las grietas, de las diferencias. Y cuando pasa algo tan cruel como lo que te sucedió a vos, creo que ese tipo de cuestiones queda absolutamente de lado, ¿no? Entonces, tu mensaje, que has pasado por esa situación tan traumática, tan atroz, cómo reponerse de una situación así. En un principio, sí, me pasaba, salía para el campo y sin darme cuenta terminaba en el cementerio. Pero, o sea, doblaba ahí por la Feria del Lago, yo De forma inconsciente. Sí. y eso me hacía bien, o sea, hablar con ella, llorar con ella, hasta que de a poco, yo digo, uno se siente mejor cuando puede empezar a hablar anécdotas de esta persona, ¿no? De la persona que a uno le faltó. Ahí cuando uno, yo creo que Afloran, dentro de la situación, sanó. cuando, Poder hablar. Cuando afloran los mejores recuerdos, cuando se recuerda solamente la parte linda de esa persona. Exacto. Te voy a contar una anécdota, ¿no? Cuando yo me separo, bueno, habíamos quedado muy faltos de plato, cuchillos. Bueno. Josefina es de gastar. Y Victoria siempre era muy ordenada con su plata. Fuimos, me acuerdo, a Olavarría, un negocio, compramos esto, lo otro, y Josefina, y que faltan esto y que falta el otro. Bueno, y Victoria dice, Josefina, ¿ya lo querés fundir a papá? Y te digo, tenía 6 años, ¿no? Pero siempre tenía esa personalidad. Y otra que te hice hoy, con un amigo de Olavarría, un señor que vende repuesto al Alberdi, estaba yo queriéndole comprar algo y digo, vos, yo, haceme un precio de amigo. Y entonces me dice, no, yo no tengo amigos, ¿viste? Todo en broma así. Y ella chiquitita abajo dice, por algo debe ser que no tenés amigos. O sea, tenían siempre muy buenas, una salida así que siempre las recuerdo y me ayudan, ¿no? Exactamente. Bueno, Alejandro, bueno, agradecerte fundamentalmente que nos hayas permitido bueno, entrar en tu vida, contar un poco tu historia, bueno,
toda tu actividad que ha sido exitosa y también esto último absolutamente valorable de tu parte. Te agradecemos, preguntarte finalmente si te has sentido cómodo, es un poco la idea de 1+1, que el entrevistado lo pase bien, disfrute, ¿ha sido tu caso? Sí, la verdad que lo pasé bárbaro, cómodo con los chicos que siempre es bueno con la juventud, no es una frase hecha, pero sino que los chicos son más alegres, más... Esta inclusión de la Secretaría de Juventud. No te siempre cuento lo decimos, tanto en ese a vos, ¿no? no, yo voy a salir un poquitito de ese target, pero no, es muy loable, ¿no? Todo lo que hace la Secretaría de Juventudes y es un emprendimiento muy lindo al que, bueno, estamos muy orgullosos de pertenecer. Sí, digamos, cuando me convocaste y charlamos así, yo decía, el mensaje un poco es ese, que si uno tiene una meta, se puede mejorar, se puede llegar, tardará más, menos, si uno tiene menos recursos pasarán más años, pero tenemos muchos ejemplos de gente que... De superación. De superación, sí. Es como en los deportes, cuando vos ves, qué sé yo, la trayectoria de este chico que está jugando ahora la semifinal en Roland Garros. De Schwarman, de la chica también. O sea, no es un chico fácil, la mamá vendía no sé qué para poder ayudarlo, o sea, y para llegar a eso hay que tener mucha tenacidad y gustarte y condiciones, ¿no? Y yo creo que en todo en la vida es un poco eso. No hay que bajar los brazos, hay que ser ordenado, y bueno, eso yo creo que se puede lograr. Alejandro, muchísimas gracias y será hasta cualquier otra oportunidad. No, gracias a vos y a los chicos acá que... Alejandro Lecointre, en 1+1, su vida, sus vivencias, lo hemos disfrutado. Esperemos que ustedes también y la promesa de reencontrarnos muy pronto. Muchas gracias y muy buenas noches.